Asignar presupuesto se tiene que cumplir, ¿no? Con diferentes componentes, ¿no? Entonces tenemos que asignar diferentes componentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la llave presupuestaria, ¿no? Entidad, la dirección administrativa, unidad ejecutora, programa, proyecto, actividad, finalidad, función, fuente, organismo, el objeto de gasto, entidad de transferencia y el importe que se va a asignar. Entonces, por ejemplo, una categoría programática, ¿no? Para asignar presupuesto a través de una categoría programática vamos a tener todos estos componentes, ¿no? Entonces vamos a ir revisando en qué consiste cada componente, ¿no? Entonces todo lo que está marcadito con amarillo, tenemos componente organizacional, pues la unidad de la dirección administrativa, DEA, y la unidad de ejecutora, UE, va a corresponder a componente organizacional. ¿Cómo va a estar organizado una entidad, ¿no? Dependiendo cómo está organizado, de acuerdo a su estructura organizacional de la entidad. ¿Será que tienen varias entidades desconcentradas, unidades desconcentradas? Entonces, si es que sí, lo tuviera varias unidades desconcentradas, entonces tendrá varias direcciones administrativas y esas direcciones administrativas estarán relacionadas a diferentes unidades ejecutoras. Ahora, todo lo que refiere a componente de relación con el POA, ¿no? Entonces ya hemos venido hablando del programa, proyecto, actividad, ¿no? Entonces, a través de esto, a través de la composición del programa, proyecto, actividad, se va a articular, ¿no? Al POA. A través del programa se va a articular al POA, ¿no? Tenemos también el componente de proceso de producción, ¿no? Aquí está el objeto de gasto. En el objeto de gasto, hemos dicho, ¿no? Va a seguir un proceso. Entonces, esa era para adquisición de un bien, de un servicio, ¿no? Activo fijo, perdón, bien, servicio y obra. Entonces, el objeto de gasto va a determinar, ¿no? En una categoría programática, ¿qué es lo que voy a adquirir? ¿Será un servicio? ¿Será un bien? ¿No? Luego tenemos el componente del destino, finalidad y función y la entidad de transferencia, ¿no? Finalidad y función está definido en los clasificadores presupuestarios. Por ejemplo, si es caminos, va a contribuir a lo que es el transporte en los caminos, ¿no? Entonces, ya está definido y se va a articular esa finalidad y función. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de esta categoría programática, de la ejecución de este presupuesto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y qué funcionalidad va a dar? ¿No? Entonces, están establecidos y se va a seleccionar, ¿no? Siempre relacionado, ¿no? Al programa. Si es el programa de salud, entonces también la finalidad de función tiene que estar relacionada. Y la entidad de transferencia, cuando ejecute la misma entidad, va a estar cero, ¿no? En otras entidades, ¿no? Se definirá aquí. Por ejemplo, si yo voy a transferir un recurso porque estoy ejecutando con proyectos concurrentes, gobierno autónomo departamental, entonces aquí colocaré, ¿no? Como soy municipio de Sacaba, voy a transferir recursos al gobierno departamental de Cochabamba, entonces aquí pondré la codificación del gobierno autónomo departamental de Cochabamba, ¿no? La 903. Componentes de financiamiento, tenemos aquí el fuente y organismo, ¿no? El componente de financiamiento es fuente y organismo. Aquí vamos a tener con qué fuente voy a financiar la ejecución de este proyecto o actividad, con recursos propios, recursos de participación tributaria, ¿no? O recursos del IDH, ¿con qué recursos? Y voy a definir, ¿no? En caso de ejecutar con recursos propios, entonces aquí registraré fuente 20, organismo 210, ¿no? Asignación de códigos de acuerdo a los clasificadores presupuestarios, ¿no? Entonces aquí también tenemos
Estos, bueno, prácticamente son códigos que se asignan, ¿no?, de acuerdo al clasificador presupuestario. Bueno, aquí tenemos la explicación de cada uno, ¿no? De cada uno de ellos. Son codificaciones que debemos asignar, ¿no? Entonces, la dirección administrativa, ¿no?, que hablábamos del componente de la dirección administrativa, el componente organizacional. Se asigna a la dependencia o instancia que se encargará de la supervisión del proceso. ¿Quién va a supervisar la ejecución de ese proceso? Unidad ejecutora se asigna al área funcional que demandará y utiliza bienes y servicios, encargada de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de los objetivos y metas asignadas, ¿no? Entonces yo puedo tener una dirección administrativa y varias unidades ejecutoras, y cada unidad ejecutora se va a encargar de la ejecución del presupuesto y cumplimiento y metas asignadas. Asimismo, tenemos llave presupuestaria, finalidad y función. Muestra el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios que produce y presta el Estado a la población, plasmando una finalidad del gasto, ¿no? Aquí decíamos cuál es la finalidad y cuál es la función que se va a dar a esa ejecución. Entidad de transferencia, a eso se refiere, ¿no? Toma el valor cero, gasto que es ejecutado por la entidad. 6 a 3701, transferencias a una entidad pública. O 999, transferencias al sector privado. Dependiendo, ¿no? Dependiendo quién va a ejecutar ese recurso que estoy programando. ¿Será que va a ejecutar la misma entidad o voy a transferir a otra entidad para que ejecute? Fuente de financiamiento refleja el origen de los recursos. ¿De dónde provienen los recursos para financiar este proyecto? Entonces decíamos, será de recursos propios. Si es de recursos propios, a la 20, tengo que colocar los códigos 2210. Organismo financiador, ¿quién financia? ¿No? Objeto del gasto, refleja en partidas presupuestarias que representan el insumo que se requiere para realizar el proceso de producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos la llave presupuestaria, la codificación que se le va a dar de acuerdo a las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? Pues cada uno tiene su razón de ser. Bueno, hasta aquí hemos visto la articulación del, prácticamente, ¿no?, el presupuesto con el PO. Ahora vamos a revisar el, el presupuesto en sí, ¿no? Al igual que en el POA hemos dicho, primero tenemos que formular nuestro PI, nuestra planificación a mediano plazo, que va a ser articulado a la planificación a largo plazo, PEDES, ¿no? Entonces, para elaborar nuestro POA tenemos que revisar nuestro PI, ¿no?, para que las acciones a corto plazo sean concordantes a las acciones a mediano plazo, ¿no? De la misma manera, en lo que es el presupuesto, ¿no?, para la ejecución de esas acciones a mediano plazo, tenemos que elaborar el presupuesto por programas, ¿no? Vamos a ver también conmigo lo que es el CIGEP. Ahí ya vamos a poder revisar, ¿no?, cómo se registra, ¿no?, el presupuesto que va a estar articulado a las acciones a mediano plazo. Se va a registrar por programas, tanto el recurso como el gasto, ¿no? Entonces, para yo registrar mi presupuesto anual, ¿no?, presupuesto anual, primero tengo que elaborar y registrar mi presupuesto plurianual, ¿no? Entonces vamos a ir ingresando lo que es el presupuesto plurianual. Entonces, ¿por qué le llamamos presupuesto plurianual? Va a ser se va a formular el presupuesto para 5 años, ¿no?
Pues vamos a ir revisando el marco conceptual de este presupuesto plurianual, ¿no? Que va a permitir el cumplimiento de mis acciones a mediano plazo, ¿no? ¿Qué es el presupuesto plurianual? Es un instrumento estratégico de la planificación de mediano plazo que refleja la programación presupuestaria y financiera, ¿no? Es decir, mi planificación mediano plazo, ¿no? Reflejado en presupuesto, la programación presupuestaria y financiera, ¿no? Es la expresión de mi planificación de mediano plazo en términos monetarios. ¿Qué incluye? Ingresos y gastos, a través del cual las autoridades económicas toman decisiones de política pública para los años que comprenden la programación plurianual, ¿no? Entonces, ese presupuesto plurianual va a estar compuesto por el presupuesto de recurso y el presupuesto de gasto, ¿no? Entonces, vamos a programar el presupuesto de recurso por grupos de rubro. Y vamos a también programar el gasto, ¿no? Por programas, ¿no? Por programas, programa 10, programa central 0, 10, 11. Entonces vamos a ir programando, vamos a ir planificando por programas. Y tiene que haber equilibrio entre el recurso y el gasto, ¿no? Entonces ya vamos a planificar para planificación a mediano plazo es a 5 años. Entonces vamos a planificar para los 5 años cuánto, cada gestión, ¿no? Para las siguientes gestiones, cuánto de recurso voy a requerir para ejecutar mi planificación a mediano plazo y cuáles son los gastos que voy a asignar. Temporalidad tenemos, comprende el periodo 2022-2025 para 5 años, ¿no? El marco conceptual del presupuesto plurianual. Existe la necesidad de vincular la planificación estratégica a la presupuestación plurianual. Generación de certidumbre de políticas económicas de mediano plazo. Minimiza posibles efectos de shock externos, así como el impacto macroeconómico de medidas gubernamentales. Control de la tendencia, crecimiento del gasto para garantizar la sostenibilidad de los recursos. Responde a la naturaleza plurianual de inversión y programas de gasto público. Identifica oportunamente la restricción de recursos en la programación de gasto plurianual. Permite realizar la evaluación física financiera anual y plurianual, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de contar con una planificación con un presupuesto plurianual? Son estos, ¿no? Ahora bien, lineamientos principales establecidos en las directrices de formulación presupuestaria. Estos son los lineamientos que debe cumplir las categorías programáticas, ¿no? La categoría programática, relacionamiento de los programas presupuestarios. Debe responder a las acciones de corto plazo, concordantes con las acciones de mediano plazo definidas en el presupuesto plurianual, ¿no? Entonces, cuando yo estoy creando la categoría programática, ¿no? Tiene que responder a las acciones de corto plazo y que la misma va a estar concordante con las acciones de mediano plazo definidos en el presupuesto plurianual, ¿no? La categoría programática, código y descripción de los programas, incluyendo los proyectos y actividades, se mantendrán desde su inicio hasta la finalización de su función, no pudiendo ser modificado durante su vigencia ni reutilizada para otro programa con distinto objetivo, ¿no? Entonces, esta categoría programática tiene un inicio y una finalización, ¿no? Entonces, no podemos modificar, por ejemplo, la descripción de esta categoría programática mientras esté en ejecución o en vigencia, ¿no? No se puede modificar, ¿no? Ni puedo reutilizar para otro programa con distinto objetivo. Esta categoría programática necesariamente. Si ya no voy a requerir, voy a finalizar. La categoría programática 97, partidas no asignables a programas activos fijos, activos financieros.
Las entidades públicas podrán registrar en programas específicos considerando las acciones de mediano plazo y o si la entidad no identifica el destino del recurso debe prever en este programa, ¿no? Entonces sí puedo tener recursos, un cierto monto, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, 1 millón, el caso hipotético, 1 millón tengo recursos y los 1 millón tengo que identificar en diferentes programas, ¿no? Programa central, programa 10, 11, 12, 13. Entonces voy a identificar para cada programa cuánto estoy asignando de recursos. En el caso de que no pueda yo, no sé, tal vez posteriormente voy a tener requerimientos, no sé, pero cuando no logre identificar los recursos para que pueda asignar a un programa específico, ¿no? Entonces, se puedo yo inscribir en este programa 97, ¿no? Partidas no asignables a programas financieros. Este programa es una bolsa prácticamente. En este programa no se ejecuta. Entonces, son reservas que se va a presupuestar en este programa, ¿no? Y una vez que sea definido, por ejemplo, no sé, para el cumplimiento el tema de saneamiento básico, no he definido, bueno, o en caminos, pero puedo tener mis acciones, pero todavía no he definido cómo voy a ejecutar o con qué recurso, ¿no? Entonces, o puedo yo reformular. Este recurso me va a servir para qué. Asimismo, categoría programática del programa 98, partida no asignables a programas, otras transferencias, ¿no? Las entidades públicas podrán registrar en programas específicos considerando las acciones de mediano plazo y o cuando no se tenga específico relacionado a una acción de mediano plazo. Deberá identificar una actividad específica para la transferencia de recursos en su programa. Entonces, tal vez aquí mencionar antes toda transferencia que registrábamos en el programa 98, pero a partir de la gestión 2018, si no estoy mal, ya cada transferencia que se realiza se programa en el programa correspondiente. Por ejemplo, tenemos renta dignidad, los gobiernos autónomos municipales presupuestan renta dignidad, ¿no? Entonces, eso va a estar programado en los grupos vulnerables en el programa 26. Fondo cívico patriótico, fondo de la educación cívico patriótico, igual, antes se programaba en este programa 98. Ahora, como ya tiene su programa específico, que es educación, bueno, siempre tenía, pero ahora ya estamos presupuestando dentro de una actividad en el programa 21, ¿no? Entonces, cuando no existe, tal vez hay una transferencia que no corresponde a ninguno de los programas que están establecidos en los directrices de formulación presupuestaria. En ese caso, recién se va a programar en la 98, ¿no? Ahora tenemos aquí la actualización del presupuesto plurianual. Bueno, para la elaboración del POA y formulación del presupuesto 2022, el ente rector, ¿no?, ha establecido, ¿no?, que pueden actualizar su presupuesto plurianual, ¿no? En la planificación, las entidades deben actualizar la ejecución de sus metas de la gestión, así como la proyección al 31 de diciembre del año en curso, ¿no? Entonces, ya estaba presupuestado nuestro presupuesto plurianual, lo que teníamos que hacer, bueno, en los que operan el CIGEP, ¿no?, de manera automática se ha ido actualizando todo lo que es la ejecución de gestiones anteriores. Y en la gestión presente, que era gestión 2021, ¿no?, se ha tomado la ejecución en el mes de julio, posteriormente al 31 de diciembre se ha proyectado la ejecución, ¿no?, y lo cual sigue registrado. No, de la misma manera, ¿no?, lo que es la planificación. En el presupuesto, la actualización de la ejecución del presupuestario de recursos y gastos de la gestión 2019-2020 enviados al MEP se replicarán de manera automática considerando lo siguiente. Para las entidades que decíamos, ¿no?, el presupuesto ya hablábamos anteriormente,
Para las entidades que operan con el sistema en línea, se refleja la información oficial de la ejecución de recursos y gastos del SIGEP. Para las entidades con sistema propio, SIGEP o SIGEP móvil, se tomará la información de ejecución al cierre de gestión del año anterior y para el año en curso como dato el último mes de ejecución, junio. Gastos reportados al mes, ¿no? Entonces, todavía las entidades que están realizando sus registros en sistemas propios o en SIGEP móvil, que no es web, entonces la información que se ha registrado en el SIGEP ha sido los datos históricos que ellos han presentado, ¿no? De manera mensual siguen presentando estas entidades su ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, de ellos se ha realizado el registro de las ejecuciones anuales, también mensuales que ellos reportan. Tener también las entidades que están conectadas al SIGEP web, entonces de manera automática se va a reflejar esa información, ¿no? Entonces, esa es la actualización al presupuesto plurianual. Para actualizar el presupuesto también tenemos que actualizar el POA, ¿no? Programación del presupuesto plurianual del 2022 al 2025 se ha programado, ¿no? En la planificación deben respetar las metas ya cargadas en la gestión 2020 para el periodo 2022 y 2025. Y para la gestión 2025 se repetirán los datos del 2024 de los productos, así como sus indicadores correspondientes, articuladas a las acciones de mediano plazo de carácter referencial, considerando el PIB vigente. Entonces, nuestra planificación a mediano plazo es 2021, 22, 23, 24, 25, ¿no? Entonces se ha actualizado la información desde el 2022 al 2025. También el presupuesto, las entidades deben realizar la programación plurianual de las gestiones 2021 al 2025, ¿no? Eso es lo que decíamos. En la gestión 2021, para la gestión 2021, el sistema replicará automáticamente la información del presupuesto anual de recursos y gastos. Y de la gestión 2022 hasta la gestión 2024, datos que ya se cargaron en la gestión 2019, no se deben modificar. Sin embargo, acá, ¿no? Bueno, de acuerdo a los techos presupuestarios, se ha modificado, ¿no? Lo que es el presupuesto que se ha formulado, ¿no? Y para la gestión 2025 se han repetido los datos de la gestión 2020. Se ha actualizado, ¿no? Toda esta información, hubo variación, entonces se ha actualizado. Las entidades podrán despresentar el módulo del presupuesto plurianual para corregir o actualizar la información registrada en el SIGEP del 2021 al 2025, ¿no? Entonces, ha permitido, ¿no? En la etapa de formulación presupuestaria y también elaboración del POA, ha permitido al sistema desverificar y actualizar todo lo que son las acciones a corto plazo, perdón, a mediano plazo y también lo que es el presupuesto, ¿no? La ejecución y la programación. Entonces, la planificación a mediano plazo, perdón, el presupuesto plurianual, ¿no? Que expresa la planificación a mediano plazo, ¿no? Se han establecido los formularios o se han llenado estos formularios. Formulario 1, resumen de la articulación de acciones a mediano plazo del plan estratégico institucional, ¿no? Entonces se ha determinado el periodo, la entidad y la articulación del al PEDES, ¿no? Entonces hemos dicho, las acciones a mediano plazo que vamos a desarrollar en nuestro PI, aquí tienes código PI, ya está elaborado en el PI. Entonces, lo único que se ha hecho es copiar del PI la codificación y la denominación de mi acción a mediano plazo. Necesariamente mi planificación a mediano plazo tiene que estar articulado al PEDES, ¿no? Es pilar, meta y resultados.
refleja lo que es el PEDES. Y esto está ya en las directrices de formulación presupuestaria. Entonces, al momento de elaborar el PI, tenemos que revisar lo que es el PEDES, ¿no? Entonces, aquí vemos la articulación de la planificación a largo plazo con la planificación a mediano plazo, ¿no? Entonces, el producto, ¿cómo se va a llamar mi producto? ¿Qué producto voy a determinar con la ejecución de mi acción de mediano plazo? El producto será bienes, servicios o normas, ¿no? Entonces, se va a identificar. Indicadores del producto. ¿Cómo voy a medir ese producto? ¿No? Descripción, unidad de medida, fórmula. ¿Qué fórmula voy a aplicar para medir? Línea base hacia 2020, metas de mediano plazo, estimación de metas de mediano plazo, ¿no? Al 2025, ¿cuál es mi meta? Tengo que estimar, ¿no? Por eso nos decía cuando veíamos en la parte teórica, me permite ver el momento de inicio, ¿no? Mi planificación a largo plazo. Ya voy a ir planificando. Estoy en la gestión 2022, al 2025, la mirada, ¿no? Que ya estamos proyectando en 2025. La programación de metas. En la gestión 2021 ya estaban programados, hemos actualizado la ejecución a diciembre. En la gestión 2021, ¿no? Ya teníamos ejecutado el mes de julio, junio, ¿no? Y al 31 de diciembre se ha hecho las estimaciones. Y la programación del 2022 al 2025. Solamente programación, todavía no existe ejecución, que en gestiones siguientes se irá ejecutando y evaluando. Entonces, este es el formulario que tenemos que llenar. Vamos a ver en el SIGEP y están registrados. Vamos a revisar. Entonces, este formulario necesariamente tiene que estar bien firmado por la MAE, responsable de planificación, responsable de presupuestos y la persona que elabora, ¿no? Asimismo, se tiene que acompañar el presupuesto plurianual, estos formularios, el presupuesto de recursos, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar este formulario, tenemos que llenar este formulario, ¿no? Por grupos. Aquí podemos ver el recurso. El recurso se va a formular por grupos, ingresos de operación, venta de bienes y servicios. No estamos formulando por rubros, sino por grupos de rubros, ¿no? Fuente de financiamiento, organismo financiador, entonces vamos a ir registrando. Por ingresos de operación, por ejemplo, los municipios van a generar, ¿no? Ingresos de operación, van a generar. Venta de servicios van a generar por recursos propios. Entonces aquí registrarán 20, 2, 10. ¿Cuánto en la gestión 2022, 23, 24, 25? Entonces, de acuerdo a la evaluación que van a realizar, van a formular su presupuesto en cada rubro. En el tema de las regalías, de las transferencias, de corrientes, ¿no? Registrarán de acuerdo a los techos presupuestarios, ¿no? Asignados por el ente rector, por el Ministerio de Economía y Finanzas, van a ser llevados los techos presupuestarios con referencia a las transferencias corrientes, ¿no? De los recursos del IDH, lo que es coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, eso se va a programar en el recurso y los demás son recursos propios y los activos financieros, ¿no? Disminución de caja y bancos, préstamos, ¿no? Todos los recursos que voy a contar en esas gestiones tengo que programar. Ya voy a ver qué techo presupuestario voy a tener para las siguientes gestiones. Entonces, tenemos que acompañar este formulario y de la misma manera firmado, ¿no? Otro formulario que tenemos que acompañar el presupuesto plurianual es esta, donde vamos a determinar el presupuesto de gasto. En el anterior formulario hemos determinado el presupuesto de recursos. Ese techo presupuestario de recursos que hemos determinado vamos a asignar a los gastos, el mismo monto, ¿no? Tiene que haber equilibrio por gestiones, ¿no?
si bien yo aquí en el recurso del 2022 tengo, no sé, 1.000 millones, ¿no? En el gasto también tengo que tener los 1.000 millones, ¿no? ¿Cómo vamos a registrar nuestro presupuesto plurianual de gasto? ¿No? Por grupos de gasto, ¿no? Dentro de cada programa vamos a ir formulando por grupos de gasto. Servicios personales, servicios no personales, materiales de suministro, activos reales, activo financiero. Entonces, no vamos a poder poner todavía aquí las categorías programáticas, pero sí vamos a generar por grupos de gasto, ¿no? Entonces, dentro de servicios personales, por ejemplo, están los sueldos, ¿no? Entonces, vamos a registrar por grupos. De la misma manera, en lo que se refiere a inversión pública, ¿no? Vamos a registrar los proyectos. Proyecto 1, proyecto 2, 3, 4, proyecto N, ¿no? De la misma manera firmado. Ahora, resumen, el formulario número 3, resumen de presupuesto plurianual de gasto por programas. También tenemos que elaborar un resumen del presupuesto por programas. ¿A qué se refieren los programas? Por ejemplo, en los gobiernos autónomos municipales, programa 10, programa 11, 12, ¿no? Entonces son los programas que ya están identificados en el clasificador presupuestario para cada tipo de entidad, ¿no? Universidades, sector salud, empresas públicas, ¿no? Entonces ya están definidos sus programas. Entonces, todo mi presupuesto que voy a programar para las siguientes gestiones voy a determinar por programas. ¿Cuánto, por ejemplo, voy a asignar? ¿Cuánto de recursos para salud? Programa 20. ¿Cuánto voy a asignar en cada gestión? ¿Cuánto voy a asignar en programa 21? Educación. Entonces, así, 20, 21, 23, cultura, 24, turismo, así. Voy a ir programando, ¿no? por programas mi presupuesto para los 5 años, ¿no? De la misma manera tiene que ser firmada, ¿no? Identificando los cargos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer para formular mi presupuesto anual es actualizar, si corresponde, mi presupuesto plurianual, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahorita, ¿no? Estos formularios tengo que llenar y eso se refleja, también está reflejado en el SIGEP. Antes de pasar al presupuesto anual, vamos a ver en el SIGEP entonces lo que ahorita acabamos de revisar del presupuesto plurianual y nuestra planificación, ¿no? Entonces, el sistema de gestión pública, el SIGEP, vamos a ejecutar a través de la entidad donde yo trabajo, que es la gobernación de Cochabamba, no opera el SIGEP. Por favor, apaguen su micrófono. Alguien tiene prendido. Entonces, estamos mostrando, vamos a mostrar. Ahí está el sistema de gestión pública SIGEP. Entonces, este sistema va a empezar a operar desde la planificación, ¿no? Planificación, ejecución y control. Bueno, para ejecutar primero tenemos que planificar. Entonces, aquí con el perfil 248 vamos a ver la planificación. Entonces, hemos hablado que tenemos que elaborar o tenemos que establecer nuestras acciones a mediano plazo, ¿no? Una vez que se ha elaborado nuestro PI, vamos a registrar
acá, en planificación. Planificación de mediano plazo. Aquí tenemos que registrar. Entonces, en el SIGEP registramos nuestras acciones a mediano plazo, ¿no? Acciones a mediano plazo van a estar codificados. ¿No? Y van a llegar hasta el estado verificado, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una acción a mediano plazo, ¿no? Administración institucional, gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Y está articulado, ¿no? Hemos dicho pilar, meta y resultados, ¿no? Entonces aquí está, esta acción a mediano plazo está articulado a pilar 11, meta 1 y resultado 302, ¿no? Y la descripción del PEDES, ¿no? Ahí está, se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces, seguro esto es para lo que es funcionamiento, ¿no? Entonces, esta acción a corto plazo, ¿no? Porque es el funcionamiento, estamos articulando al PEDES, que ya está establecido por el nivel, por el nivel central del Estado, ya están establecidos la planificación a largo plazo, ¿no? El producto, ¿cuál es el producto? Vamos a revisar. Funcionamiento órgano legislativo, indicador, gastos de funcionamiento del órgano legislativo del departamento, y cómo voy a medir porcentaje, avance físico, ¿no? Mi línea base 1 y pretendo llegar al 100% en el mediano plazo, ¿no? Entonces, esta es la planificación, ¿no?, que va a realizar cada entidad, ¿no? Siempre articulado a la planificación a largo plazo. Ahora, la planificación a corto plazo también está registrado. Este es el registro del POA. Una vez registrado la planificación a mediano plazo, articulada a la planificación a largo plazo, vamos a registrar la planificación a corto plazo, ¿no? Aquí podemos ver las acciones de corto plazo, ¿no?, están articulados a las acciones de mediano plazo, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, ¿no? Acción de corto plazo está articulado a una acción de mediano plazo, el PEI. Entonces, tenemos que ir articulando cada acción de corto plazo, acciones de mediano plazo, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el POA asociado a la formulación presupuestaria. Entonces, vamos a ir seleccionando el programa presupuestario. Entonces, aquí tenemos varios programas presupuestarios, ¿no? De acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria, y vamos a seleccionar el programa presupuestario y posteriormente seleccionamos las acciones a corto plazo. Como decíamos, por ejemplo, en los gobiernos autónomos municipales, programa 20, que es salud,
se va a relacionar a una acción a corto plazo. Entonces seleccionamos programa 20 y también seleccionamos la acción a corto plazo que se ha registrado ahí en el paso anterior, ¿no? Una vez que seleccionemos el programa y la acción a corto plazo, vamos a hacer clic aquí en relacionar. Nos relacionamos y vamos a verificar, ¿no? Luego vamos a proceder a verificar, ¿no? Primero vamos a relacionar todos los programas, ¿no? Por ejemplo, aquí, administración del órgano ejecutivo está relacionado a servicio integral administrativo de la gobernación. Esta es mi acción a corto plazo y cómo voy a, acciones de planificación voy a cuantificar en este programa, ¿no? De la misma manera, ¿no? Servicio integral administrativo de la Asamblea, administración órgano deliberativo, el presupuesto. Entonces aquí están articuladas todas las acciones a corto plazo a un programa presupuestario. Entonces de esa manera se va a articular, ¿no? Como pueden ver, se articula a través de los programas, no por categorías primarias. Programa presupuestario. ¿No? Y podemos también, se ha formulado también el presupuesto plurianual, ya entrando a lo que es el presupuesto. Esta formulación, primero tenemos que registrar la planificación, ¿no? Tanto mediano y a corto plazo. Y luego vamos a registrar lo que es el presupuesto. Para empezar a registrar el presupuesto, vamos a tener que registrar primero la programación presupuestaria plurianual, ¿no? Tanto de recurso como el gasto, ¿no? Tiene que haber equilibrio entre el recurso y el gasto. Aquí está el presupuesto de recurso. ¿No? Presupuesto de recurso, hemos dicho, vamos a formular por grupos de rubros, ¿no? Vamos a formular por rubros en lo que refiere al presupuesto de recursos, ¿no? Entonces, aquí está. La entidad, tipo de rubro, 12 es venta de bienes y servicios en las entidades públicas, ¿no? El rubro 12. Fuente y organismo, 20220, 20230, ¿no? Y el recurso que voy a ir asignando, ¿no? Entonces, hablábamos en la gestión 2020, ya está actualizada la ejecución porque ya es gestión pasada. En la gestión 2021, ¿no? De la misma manera, la información ya estaba actualizada hasta el mes de julio, ¿no? Y los restantes se ha proyectado al 31 de diciembre y se ha ido llenando por programas. ¿No? Hasta aquí, hasta la gestión 2021, tenemos la columna de programado y ejecutado, ¿no? Y a partir de la gestión 2022, solamente programado. Recién estamos ejecutando, por ejemplo, 2022, ¿no? 23, 24, 25, posteriormente se va a ejecutar, ¿no? Entonces, nuestro presupuesto plurianual, desde la gestión 2021, 22, 23, 24, 25, ¿no? Son 5 años. Entonces, de esta manera se ha formulado, se ha registrado el presupuesto plurianual de recursos. Ahora vamos a ver el presupuesto plurianual del gasto. Entonces, aquí en formulación presupuestaria, programación del presupuesto plurianual de gasto. ¿No? Por el mismo importe. Siempre tiene que ver el equilibrio entre recurso y gasto, ¿no? Que si no el sistema no permite verificar. Entonces, hemos hecho dos formularios. Hemos llenado dos formularios, o hemos visto dos formularios, ¿no? Uno por un resumen por grupos de gasto y el otro por programas, ¿no? Entonces, eso se va a registrar acá
¿no? Primero vamos a seleccionar, como está articulado mi planificación a corto plazo a la planificación a mediano plazo, entonces vamos a ir seleccionando, ¿no? Ya está articulado en realidad. Solamente voy a seleccionar el programa, por ejemplo, programa cero, ¿no? Aquí me voy a habilitar. Programa cero, y como ya está articulado a acción a mediano plazo, entonces el sistema va a recuperar, ¿no? Entonces aquí podemos ver las acciones a mediano plazo que ha articulado al presupuesto por programa, ¿no? Entonces, estos son los grupos de gasto, un formulario llenado por grupos de gasto, ¿no? En el programa cero, tenemos, voy a ejecutar, dentro del programa cero, voy a ejecutar el grupo de gasto uno, servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, ¿no? Tasas. Entonces, voy a ejecutar, ¿no? Estos grupos de gasto dentro de este programa. Así sucesivamente está detallado cada programa, en cada programa qué grupos de gasto voy a ejecutar. Y también cada programa ya está articulado a una acción a mediano plazo, ¿no? Este es el presupuesto plurianual. Entonces, aquí está mi planificación a mediano plazo, ¿no? Lo que es registrado en PI. Y esta es planificación a mediano plazo del presupuesto, ¿no? Entonces, aquí, en cada grupo de gasto, por ejemplo, en el grupo 10.000, en el grupo 1, que es la asamblea, en este caso, en el programa 1, grupo de gasto 2, ¿no? Con la fuente 2230, y estoy identificando fuente y organismo, ¿no? He programado para este 2020 1.044.000, he ejecutado 800. Esta información ya se ha recuperado del sistema. La gestión 2021, ¿no? Tenía programado de 523.000 y se ha ejecutado 516.000. En 2022, ¿no? Mi proyección 818.000, ¿no? Entonces podemos repetir el mismo importe dependiendo de los techos que tengamos, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Se ha elaborado el presupuesto plurianual, ¿no? Todas las categorías programáticas. Ahora vamos a retornar, ver nuestro presupuesto anual. Ya entrando a lo que es el presupuesto anual, después de formular nuestro presupuesto plurianual, tenemos que elaborar nuestro presupuesto anual, ¿no? Pues POA y presupuesto institucional. ¿Cuál es el marco normativo de nuestro presupuesto? Marco normativo, la formulación presupuestaria para la gestión 2022, ¿no? Artículo 321, artículo 114 artículo 321 de la Constitución Política del Estado, artículo 114 de Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ¿no? Otro instrumento también es las directrices y clasificadores de formulación presupuestaria, el sistema de presupuestos, ¿no? Ley 482 en el caso de gobiernos autónomos municipales, ¿no? La ley 482. Y ley del sistema de planificación integral del Estado, del SPI, ¿no? Entonces, hemos dicho primero, tanto para la planificación a mediano y a corto plazo tenemos que revisar nuestras competencias, ¿no? Establecidos en la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías. Estos dos normativas nos van a dar los lineamientos para formular nuestras acciones, ¿no? Y en base a eso, lo que es el presupuesto, ¿no? Directrices de clasificadores de formulación presupuestaria va a emitir el ente rector. El sistema de presupuesto ya lo tenemos, y también tenemos el reglamento específico, ¿no? Ley 482 también ya se ha emitido, tenemos y debemos conocer. Ley del SPID, así mismo se tiene.
Ahora bien, el presupuesto del sector público, ¿no? El presupuesto general del Estado incluye a todas las entidades públicas y debe ser presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el órgano ejecutivo en el plazo de 60 días antes de la finalización de cada año fiscal. Eso nos dice el artículo 321 de la Constitución Política del Estado. Por eso, todas las entidades del sector público deben presentar hasta la primera semana del mes de septiembre, ¿no? Sus POAs y sus presupuestos, ¿no? Para que el ente rector revise y centralice toda la información. Va a centralizar a nivel nacional, lo va a centralizar para remitir a la Asamblea Plurinacional 60 días antes de la finalización de cada año, ¿no? En este caso, antes de noviembre y diciembre, a fines de octubre ya tendría que estar enviando máximo, ¿no? A fines de octubre ya tendría que estar enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional el Ministerio de Economía y Finanzas con lo que es el Ministerio de Planificación, ¿no? Entonces ellos envían y en la Asamblea se trata, va a ser aprobado mediante una ley financiera. Así, a mediados de diciembre ya se aprueba, ¿no? Mediante una ley, el presupuesto general del Estado. El órgano ejecutivo nacional establecerá las normativas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de los presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías, ¿no? Entonces ellos emiten las directrices y clasificadores de formulación presupuestaria, ¿no? Ahí ya está establecido, ¿no?, los lineamientos que debemos seguir. Ahora tenemos aquí un calendario presupuestario que ha emitido, ¿no?, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, donde nos dice que a partir del mes de abril debemos iniciar el proceso de formulación presupuestaria, ¿no? Seguramente las entidades actualizan su presupuesto plurianual y empiezan con la elaboración de sus POS, ¿no? Decíamos, según mi presupuesto plurianual, o puedo yo, por ejemplo, si he generado normativas que me va a permitir incrementar mis recursos propios, la recaudación, entonces actualizaré mi presupuesto plurianual, ¿no? Entonces, a partir de ello, ya voy a tener cuánto va a ser mi techo presupuestario y empiezo a planificar, ¿no? Entonces, también indica presentación de documentos. Aquí tenemos otro dato. Como otro instrumento o como un requisito para lo que es elaboración, formulación presupuestaria, requerimos los techos presupuestarios, ¿no? Estos techos presupuestarios nos establecen los límites de gasto remitidos a las entidades públicas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, aquí no nos establece específicamente qué fecha, solo nos dice julio, ¿no? Julio. Entonces, normalmente los techos presupuestarios que emite el ente rector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no tengo el plazo del mes de julio, dice, el último día del mes de julio emiten los techos presupuestarios, ¿no? Con eso tenemos que actualizar nuestro presupuesto nuevamente, ¿no? Y en el mes de septiembre, ¿no?, presentación de la documentación. Entonces, las entidades públicas presentarán sus POAs y proyectos de presupuestos institucionales, ¿no? Entonces, van a presentar hasta la primera semana, dicen, ¿no? Entonces, en el mes de septiembre presentarán su POA y su proyecto de presupuesto institucional. Y en el mes de octubre, máximo hasta finales de octubre, van a remitir lo que decíamos, ¿no? Van a remitir el proyecto de ley y el presupuesto general del Estado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y aprobación en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Entonces, este es el calendario presupuestario, ¿no? Tenemos que empezar a elaborar en el mes de abril para presentar ante los ministerios correspondientes la primera o la segunda semana de septiembre, y ellos
tienen que presentar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta fines de octubre, ¿no? Ahora, responsabilidades de las entidades públicas. La responsabilidad es el de elaborar el POA y el presupuesto en función eh, a las siguientes normativas, ¿no? PTDI, ¿no? El PI, el Plan Estratégico Institucional, dependiendo, ¿no? En el caso de los municipios, gobernaciones, elaborarán su POA y el presupuesto en base a su PTDI y PI. Asimismo, son responsables de estimar la recaudación efectiva, ¿no? Es muy importante indicar que la estimación de la recaudación tiene que ser en función a los datos históricos, ¿no? No puedo sobreestimar mi recaudación, ¿no? Entonces tengo que revisar la normativa, revisar todos los antecedentes para estimar mis recursos propios. Y de la misma manera, la estimación de recursos me va a permitir programar mis gastos, ¿no? Entonces, en base a mis recursos, voy a programar mis gastos. Para el cumplimiento de las acciones y metas de corto plazo, ¿no? La estimación de recursos y la programación del gasto. ¿Cuál es otra responsabilidad? La responsabilidad del Ejecutivo es presentar el POA y el presupuesto. Otra responsabilidad, mantener los recursos en cuentas fiscales. El artículo 4 de las directrices de formulación presupuestaria nos establece que, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones de cada órgano ejecutivo. Entonces, aquí vamos a ver específicamente el presupuesto municipal, ¿no? El presupuesto municipal debe ser elaborado bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, ¿no? Entonces, se tiene que coordinar con las unidades ejecutoras y tiene que ver la sostenibilidad, ¿no? La ley 482, que es la ley de gobiernos autónomos municipales, ¿no? Establece la conformación del presupuesto institucional, cómo va a estar estructurado el presupuesto de esa institución, ¿no? Va a estar conformado por el presupuesto del órgano ejecutivo y el presupuesto del Consejo Municipal, ¿no? Por eso nos dice, incluye el presupuesto de las empresas y entidades de carácter desconcentrados y descentralizados en el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, el presupuesto es la consolidación del presupuesto del órgano ejecutivo y el órgano legislativo, que es el Consejo Municipal, ¿no? Y el órgano ejecutivo en su presupuesto tiene que incluir lo de las empresas y entidades de carácter desconcentrados y descentralizados, ¿no? Entonces, las desconcentradas son las diferentes direcciones administrativas, por ejemplo, sector salud, ¿no? Y descentralizadas puede tener empresas de este municipio, ¿no? Por ejemplo, el gobierno municipal de Sacaba, en Cochabamba, tiene dos empresas descentralizadas, que uno que ve la parte de lo que es el agua y el otro es de la basura. Entonces, son dos empresas descentralizadas que incluye al presupuesto del órgano ejecutivo, ¿no? Y en el Consejo Municipal su presupuesto, en ambos se consolidan, ¿no? Para conformar el presupuesto institucional. Entonces, el POA y presupuesto institucional
se va a aprobar a través de una ley, en el caso de gobiernos autónomos municipales, por el Consejo Municipal, ¿no? Previamente tendrá el pronunciamiento de participación y control social, ¿no? Ahora, atribuciones del Consejo Municipal, ¿no? Entonces, una vez que el órgano ejecutivo elabora su POA y formula su anteproyecto del presupuesto, lo consolida, ¿no? Como hemos visto, consolida, lo remite para pronunciamiento del control social. Con el pronunciamiento del control social lo remite a lo que es el Consejo Municipal, ¿no? Y el Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: el de elaborar su presupuesto bajo los principios de coordinación y sostenibilidad aprobado y remitirlo al órgano ejecutivo para su consolidación, ¿no? Entonces, en el punto anterior hemos visto que ellos van a tener un presupuesto asignado y este presupuesto lo van a tratar, lo van a aprobar y lo van a remitir al órgano ejecutivo para que consolide, ¿no? Otra atribución que tiene el Consejo es de aprobar dentro de los 15 días hábiles de su presentación el POA y presupuesto municipal presentados por las alcaldes o alcaldesa o alcalde, ¿no? Entonces tienen 15 días hábiles, por eso los ejecutivos tienen que remitir por lo menos a mediados del mes de agosto, ya tendrían que remitir al Consejo Municipal, ¿no? Porque tienen 15 días hábiles, ¿no? Por lo menos 3 semanas van a tomar para poder aprobar su presupuesto, ¿no? Y también otra atribución que tiene es autorizar la creación de empresas públicas y entidades descentralizadas, municipales en su jurisdicción. Eso está establecido, ¿no? Sus atribuciones del Consejo Municipal está establecido en la Ley 482. Ahora vamos a ver el presupuesto de recurso que eh, con lo que cuenta un municipio. Nuestro ejemplo hemos tomado de un gobierno autónomo municipal, ¿no? Entonces, el presupuesto de recurso va a estar conformado de la siguiente manera en los gobiernos autónomos municipales. Ingresos de los gobiernos autónomos municipales va a contar, por un lado, con recursos por concepto de transferencias del Tesoro General de la Nación. Por otro lado, va a tener recursos, ¿no? Otros ingresos, ¿no? Otros ingresos que vamos a ir revisando, ¿no? En el caso de las transferencias del TGN, ¿no? Va a esperar los techos presupuestarios que nos va a confirmar el territorio. Entonces, para yo presupuestar mis recursos por concepto de transferencias, tengo que coincidir con los techos presupuestarios que va a emitir el ente rector. Y los otros recursos, ¿qué comprende? Recursos específicos, regalías mineras, patentes forestales, donaciones y créditos, transferencias, activos financieros, saldo, caja y banco, cuentas por cobrar y anticipos financieros, ¿no? Entonces, como entidad, seguramente mayor importe voy a tener los recursos propios. Los municipios recaudan por impuestos, vehículos, inmuebles, también por concepto de tasas, patentes, ¿no? Otros ingresos. Tienen su normativa amplia para el concepto de recaudación de recursos propios, ¿no? Entonces, en base a ello y datos históricos, ya va a estimar los recursos propios, ¿no? También puede tener documentación que respalde de los créditos que está obteniendo y también de las donaciones. Asimismo, tal vez transferencias va a recibir de otras entidades, entonces tiene que coordinar con otros niveles del Estado, ¿no? Para recibir esas transferencias y incluir en su presupuesto. Luego también podrá presupuestar los activos financieros, puede estimar el saldo caja bancos, por ejemplo, en la acción 2021. Si yo ya tengo mis recursos y gastos definidos al mes de julio, entonces en base a ese dato puedo
programar mi recurso y gasto al 31 de diciembre. Ahí voy a evaluar si voy a tener un saldo caja banco, ¿no? Siempre es recomendable presupuestar un saldo caja banco mínimo o no presupuestar porque el sobreestimar o sobregirarnos también luego nos puede echar consecuencias, ¿no? Cuentas por cobrar y anticipos, cuentas por cobrar y anticipos financieros, ¿no? Entonces, si yo tengo documentación de respaldo suficiente, en mi balance ya tengo expuesto mis cuentas por cobrar, ¿no? Toda entidad tiene sus cuentas por cobrar. Ahora, si está bien documentados cuentas por cobrar y tengo, no sé, tal vez plan de pagos que ha generado deudor, ¿no? Eso me va a servir a mí para formular, ¿no? En la siguiente gestión. ¿Cuánto? Por ejemplo, tal vez tengo registrado 1 millón en mis cuentas por cobrar, pero documentado así que me digan que voy a recuperar la gestión 2022, es solamente de los 1 millón, es 200.000. Entonces, ese 200.000 tengo que presupuestar. No puedo presupuestar los 1 millón, porque si no, estuviera sobreestimando el recurso, ¿no? Así también los anticipos financieros. Si yo tengo un proyecto que se está ejecutando y es plurianual, es decir, que no se va a concluir este año, se va a continuar ejecutando en la siguiente gestión, pero he otorgado un anticipo, ¿no? Entonces seguramente voy a presentar al 31 de diciembre, anticipos a corto plazo, voy a ejecutar tanto y el saldo para la siguiente gestión ya tengo que programar, ¿no? Entonces todos estos recursos voy a formular en un formulario de recursos, ¿no? Ahora tenemos recomendaciones, ¿no? Para la proyección de saldo caja banco, ¿no? Analizar la ejecución de recursos y gastos observada a la fecha, así como su programación hasta fin de gestión, diferenciando las actividades y proyectos de inversión, así como la fuente y organismo financiador, ¿no? Entonces decíamos, tenemos que analizar tanto la ejecución del recurso y del gasto a la fecha y al 31 de diciembre, ¿no? Aquí ya nos está aclarando que tenemos que diferenciarla, cuáles son actividades, cuáles son proyectos, ¿no? Y qué fuente y organismo financiador, ¿no? Voy a tener saldo caja banco. Revisar los montos inscritos anteriormente y evaluar si existen problemas de sobreestimación, ¿no? Entonces, en gestiones anteriores podría haber tenido yo problemas, sobreestimado y saldo caja banco, ¿no? Para evitar problemas de sobreestimación, precautelando la sostenibilidad financiera de la entidad, los saldos que no estén acompañados de memorias de cálculo sólidas no podrán ser incorporados en el presupuesto. Entonces siempre tiene que estar bien respaldados, ¿no? No olviden que con la disposición adicional primera de la Ley 1135 del Presupuesto General del Estado 2019 vigentes para la presente gestión, se autoriza a las ETAs el registro de saldos caja bancos durante toda la gestión, excepto fuentes externas, ¿no? Entonces, saldo caja bancos, no nos olvidemos, ahora cada entidad ya puede aprobar, ¿no? A partir de la emisión de los estados financieros ya tiene disponible su saldo caja bancos para poder registrar durante toda la gestión. Aquí tenemos criterios de estimación de saldo caja bancos. La entidad tiene que estimar ingresos a percibir, recursos, versus ejecución física financiera, el gasto. Entonces, proyección de recursos y gastos desde septiembre hasta diciembre, ¿no? A julio ya tengo ejecutado y desde septiembre a diciembre voy a estimar. El gasto debe considerar los pagos que se ejecutará a partir del mes de agosto a diciembre por concepto de gastos de funcionamiento, gastos elegibles, proyectos de inversión, gastos de vengados no pagados, deudas, otros gastos, ¿no? Entonces tengo que identificar de esta manera. Y los recursos, el impuesto directo a los hidrocarburos, recursos propios, coparticipación tributaria, otros recursos, ¿no? Pero especialmente estos tres fuentes de financiamiento puedo estimar ya el 31 de diciembre, ¿no? No corresponde el registro de saldo caja bancos del TGN, programa Bolivia Cambia, etcétera, ¿no? No podemos nosotros decir saldo caja bancos voy a tener al 31 de diciembre
eh, los recursos del TGN que me han transferido para ejecutar con el gobierno central, por ejemplo, Bolivia cambia, ¿no? En los municipios. Entonces, no puedo yo registrar como saldo caja bancos porque al 31 de diciembre tengo que realizar la devolución de los saldos que voy a tener, ¿no? Entonces, no voy a tener saldos por concepto de estos recursos. Ahora, aquí ya apropiación de recursos, ya viendo asignación mediante derechos presupuestarios, ¿no? Entonces, ya viendo cada recurso, por concepto de transferencias, hemos dicho, vamos, un gobierno autónomo municipal va a recibir los recursos de coparticipación tributaria, coparticipación IDH, compensación y nivelación IDH, ¿no? Entonces, cada recurso está respaldado con una normativa, ¿no? Coparticipación tributaria, por ejemplo, está en la disposición transitoria tercera de la ley 031. Entonces, estos recursos, de acuerdo a las directrices de formulación presupuestaria, también, tiene que estar registrado en el rubro 19202. La fuente y organismo financiador que voy a asignar a estos recursos van a ser 41.103. Y la entidad otorgante va a ser la 99. Ahora tenemos también en realidad todo esto es recursos del IDH. IDH se clasifica de la siguiente manera: recursos coparticipación IDH, compensación IDH, nivelación IDH, ¿no? Entonces, por tres conceptos los veo: por coparticipación, por compensación y por nivelación. Entonces, coparticipación IDH se va a registrar también en el rubro 19.212, coparticipación, ¿no? Solamente va a cambiar lo que es el fuente y organismo, ¿no? En el coparticipación tributaria es la 41.103. En coparticipación IDH es 41.119, ¿no? Y la entidad otorgante es el TGN 99. Compensación más nivelación IDH se va a registrar en el rubro 19.211. Fuente y organismo 41.119. Entidad otorgante también TGN, ¿no? Entonces, también está respaldado esto con la normativa, el decreto supremo 28421 y 29322. Aquí nos establece, ¿no?, la distribución de los recursos del IDH, de qué manera se va a distribuir. Ahora, por subsidios, subvenciones, bono para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en los municipios pequeños, ¿no? En los municipios pequeños, el gobierno central va a asumir los gastos para pagar bono para personas con discapacidad, ¿no? En los municipios ya grandes el gobierno ya va a disminuir su participación, ¿no? Los municipios van a cubrir casi la totalidad del bono para personas con discapacidad, ¿no? Y este recurso que el gobierno central va a asignar para el pago de bono para personas con discapacidad se va a registrar en el rubro 19.211, ¿no? Compensación y nivelación por subsidios o subvenciones, ¿no? Y la fuente y organismo financiador vamos a registrar 41.111, entidad otorgante TG 99. Ahora, esto también está normado en la ley 977 y su decreto supremo 3437, ¿no? Asimismo, patentes forestales, patentes forestales, ¿no? Si nos van a asignar recursos por patentes forestales, vamos a apropiar en el rubro 15.310, fuente y organismo 2230, ¿no? Entidad otorgante, el ABT, que es el código de la entidad 312. Esto es de acuerdo a ley 1700. Ahora aquí tenemos apropiación de recursos. ¿Cómo tenemos que apropiar cada recurso? Es un cuadrito, un resumen que nos va a facilitar apropiar los recursos, ¿no? Regalías mineras voy a apropiar en el rubro 141, voy a programar con la fuente y organismo 2220. La entidad otorgante va a ser el sector privado 999.
¿Con qué norma respaldo? Ley 535. Recursos específicos voy a programar en los rubros 12, 13, 15, 16. Fuente y organismo financiador 20.210 o 20.230, dependiendo de la entidad, ¿no? 20.210 en los municipios que va a apropiar recursos propios con 20.210. Por ejemplo, en el sector salud, si tuviera ingresos por servicios, 20.230, ¿no? Y la entidad otorgante va a ser 0 hasta 999. Será dependiendo de cada rubro, ¿no? En algunos rubros la recaudación va a tener una entidad otorgante 0 y en los otros casos 90 y sector privado, 99, ¿no? Y la norma es la ley 031 y 154. Dos leyes les va a respaldar los recursos específicos. Donaciones externas voy a programar en el rubro 18 a la 22, fuente 4480 y el organismo financiador de acuerdo, ¿no? A lo que corresponda, con qué entidades, de qué entidad estoy obteniendo la donación. La entidad otorgante 0 y la ley, la norma que avala es ley 031, decreto supremo 29, 308. Donaciones internas, donaciones externas, donaciones internas, ¿no? Y luego el crédito externo, igual, en rubro 3.700, fuente 70, según correspondan, la ley 031. Donación interno del crédito interno de la misma manera, ¿no? En el rubro 3620, fuente 92, órgano 230. Entidad otorgante, sector privado, ley 031. Y podemos tener también recursos del FPS, del FNDR, ¿no? Crédito. Aquí nos establece entonces en qué rubro tenemos. Si voy a recibir transferencias del FPS, entonces voy a registrar en el rubro 2322. FNDR 3621, ¿no? Entonces aquí están las normativas y la entidad otorgante, no hay que olvidarnos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es 0, si los recursos los va a otorgar FPS, en especie, por ejemplo, entonces tengo que programar con entidad otorgante 287, FNDR 862, ¿no? El FNDR son los créditos que vamos a obtener. Tenemos que tener como documento de respaldo, ¿no? Contratos de préstamo. Y lo que es saldo caja banco se va a registrar en la 35110, ¿no? Y el fuente de organismo, no, como vamos a evaluar el saldo caja banco el 31 de diciembre por fuentes de financiamiento, entonces vamos a ir a definir con participación cuánto, IDH cuánto, recursos propios cuánto voy a tener, saldo caja banco. El registro presupuestario debe coordinarse con la entidad otorgante, ¿no? Aquí nos aclara el FTS y el FND. Entonces, apropiación de recursos y recursos provenientes de las empresas privadas. Si los recursos otorgados provienen de gasto empresarial por la denominada responsabilidad social empresarial, estos deben ser registrados como transferencias privadas, no como donaciones. En el caso de tener y documentación de respaldo, ¿no? Rubro 19.130 o 23.130 según el gasto corriente o de capital. Fuente y organismo 42.230, entidad otorgante. Entonces, si tengo recursos por este concepto, responsabilidad social empresarial, tengo que registrar en este rubro 19.130 o 23.130, dependiendo, ¿no? La 19.130 es para gasto corriente y 23.130 es para gastos de capital, ¿no? Fuente de organismo 42.230 y entidad otorgante sector privado. Ahora, hemos revisado el presupuesto de recursos. Tomando todos estos lineamientos, tenemos que elaborar nuestro presupuesto de recursos, ¿no? Entonces, vamos a determinar por diferentes conceptos, ya sea por transferencias u otros ingresos. Sumado el total, vamos a obtener un total de recursos y estos recursos vamos a asignar a los gastos, ¿no? Entonces, para empezar, qué vamos a calcular? Es decir, si yo tengo un techo presupuestario de recursos, primero tengo que calcular el gasto de funcionamiento, ¿no? Por ahí vamos a empezar. Gastos de funcionamiento.
En los gobiernos autónomos municipales, ¿cómo se calcula el gasto de funcionamiento? ¿No? La alícuota es el 25%, el porcentaje, ¿no? El 25% sobre qué recursos, ¿no? Recursos específicos y los recursos de coparticipación tributaria. Entonces, voy a tener mi presupuesto asignado de recursos propios y coparticipación tributaria. Voy a sumar los dos importes y sobre ese importe voy a calcular el 25%. Eso va a ser mi gasto de funcionamiento, ¿no? En el caso, aquí nos aclara, en el caso de recursos propios no debemos considerar, ni en coparticipación tributaria, ¿no? No tenemos que considerar activos financieros. ¿Cuáles son los activos financieros? Saldo caja, bancos, cuentas por cobrar, anticipos financieros y el ABT tampoco se debe considerar para determinar mi gasto de funcionamiento. ¿Cómo se distribuye estos recursos entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal? Tenemos la base es el 25% de la suma de recursos propios más que participación tributaria. Y este importe se tiene que distribuir, ¿no?, a el Ejecutivo y también al Consejo Municipal. Entonces, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos que hayan efectuado la separación administrativa de órgano podrán utilizar saldo y caja banco del gasto de funcionamiento para el mismo fin, excepto para grupos de gasto 10.000 servicios personales, conforme a la normativa vigente, ¿no? Entonces, se puede reasignar saldo caja banco para lo que es gastos de funcionamiento, pero no en grupos de gasto 10.000 que son servicios personales, ¿no? Ni tampoco en obligaciones sociales, sino en compra de materiales y suministros, y la adquisición de servicios, el pago de servicios básicos, ¿no? El Consejo Municipal podrá asignar, ¿no? Pero el Consejo Municipal podrá asignar en compra de materiales y suministros y servicios básicos. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir, ¿no?, en qué porcentaje, ¿no? En una reunión de coordinación determinarán cuánto, ¿no?, a nivel ejecutivo, determinarán del 25% cuánto va a requerir el Consejo Municipal, ¿no? Entonces, el Consejo Municipal también, si va a requerir un porcentaje, tiene que demostrar, ¿no? Tiene que demostrar cuáles son su planificación, ¿no? Ahora, el segundo punto, una vez que hemos determinado el gasto de funcionamiento, vamos a pasar a determinar los gastos recurrentes por competencia. No, aquí tenemos ejemplos para mantenimiento de agua potable, mantenimiento de infraestructura urbana, mantenimiento de alumbrado público, mantenimiento de caminos vecinales, apoyo al funcionamiento de red de salud, servicios de salud, apoyo al funcionamiento de educación, mantenimiento y equipamiento. Entonces, estos gastos tenemos que priorizar, ¿no? Son gastos recurrentes que todos los años vamos a requerir de estos recursos para realizar, ¿no?, para cumplir las competencias municipales en este caso, ¿no? Entonces, si no así los recursos, no voy a poder realizar varias actividades, ¿no?, que está obligado la entidad a cumplir. Ahora aquí tenemos el registro de gastos obligatorios, ¿no? Ya, primero hemos determinado gastos de funcionamiento, luego hemos determinado gastos recurrentes, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que son registros de gastos obligatorios por norma, ¿no? Entonces, existen normativas que nos obliga a presupuestar para el concepto definido, ¿no? Aquí tenemos la renta dignidad, ¿no? Entonces, renta dignidad, esta normativa nos establece cómo tenemos que realizar el cálculo, ¿no? En la ley 3791 nos dice que debemos asignar recursos, 30% de los recursos del IDH. ¿Cómo vamos a registrar? En la partida 731. ¿Con qué recursos vamos a financiar? Con recursos del IDH. ¿Cuál es nuestra entidad de transferencia? PGN. ¿En qué programa de actividad? Como podrán ver, hablábamos, ¿no?, cuando
veíamos cómo vamos a crear las categorías programáticas de actividades, tiene que ser correlativo. Por ejemplo, programa 20 va a tener correlativos sus categorías programáticas, pero les he mencionado que existen algunas categorías programáticas ya definidas, ¿no? Es este caso. Renta dignidad, para presupuestar renta dignidad, tengo que utilizar este programa y esta actividad. Entonces va a ser programa 25, proyecto 0, actividad 88. Entonces ya está definido, ¿no? De la misma manera, cuando cívico patriótico, 0,2% de IDH, partido de gasto 731, voy a financiar con recursos del IDH. Mi entidad de transferencia es 16 y voy a programar en esta categoría 21088. TUS, aquí está, Servicio de Salud Universal y Gratuito, Ley 1152, 15,5% sobre los recursos de coparticipación voluntaria, ¿no? Y partida de gasto según el gasto, ¿no? Entonces aquí, según definido por el Ministerio de Salud, voy a asignar partidas de gasto. Recursos, ¿con qué recursos voy a financiar? Con participación tributaria y también con recursos del IDH. ¿Sí? Programa, actividad, en la 2099, ¿no? Como ejemplo veíamos, 2099. Seguridad ciudadana, de la misma manera, tengo que asignar presupuesto para seguridad ciudadana de acuerdo a lo que establece la ley 264, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene el municipio. Igual o menor a 50,000 habitantes, 5%, ¿no? 5% de los recursos del IDH tengo que asignar. Cuando la población de ese municipio es mayor a 50,000 habitantes, entonces mínimamente, estos son niveles mínimos, ¿no? Mínimamente tengo que asignar el 10%. Por encima puedo también asignar, pero tengo que respetar, ¿no? Si mi población, municipios grandes, ¿no? Mayores de 50,000, 10% de los recursos de IDH. Previa deducción de la renta dignidad. ¿Sí? Entonces, para determinar el 10%, tengo que reducir lo que he calculado para renta dignidad. Aquí no están definidas las categorías programáticas, ¿no? Pero dentro del programa 33, yo puedo asignar a la actividad de manera correlativa, ¿no? A lo que me corresponde. Si he creado 33.1, 33.2 asignaré. Asimismo, en seguridad ciudadana nos dice el decreto supremo 2610, mínimo 5% para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB. Entonces, para FELCB también tengo que asignar mínimamente el 5% de los recursos del IDH, ¿no? En las partidas de gasto que aquí dice, ¿no? Equipamiento, tecnología, fortalecimiento y todo eso. Voy a asignar en esas partidas de gasto, ¿no? Y la categoría programática para lo que es FELCB y es determinar, que es la 3380. Ahora, para políticas de género generacional, a las mujeres una vida libre de violencia, igual. Tenemos la normativa 348, decreto supremo 2145, nos dice 10% de los recursos del IDH de seguridad ciudadana para mantenimiento y atención de ESHLIM. Entonces, para los programas de ESHLIM vamos a asignar el 10% de los recursos que se ha asignado aquí en seguridad ciudadana. En total, vamos a calcular el 10% y vamos a asignar para políticas de género de la mujer, para ESHLIM específicamente, ¿no? Y eso vamos a financiar con recursos del IDH. Y ¿dónde vamos a programar? En el programa 25 y la actividad vamos a definir, ¿no? Y como entidad vamos a definir nosotros. Defensa y protección de la niñez y adolescencia, igual es un gasto obligatorio mediante la ley 548, decreto supremo 2377. Lo suficiente para ejecución del programa municipal del niño y niña adolescente, que incluye el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades programáticas.
Entonces, aquí no nos dice cuánto debemos asignar, pero sí tenemos que asignar un recurso suficiente para atender este programa, ¿no? Y las partidas de gasto, ¿no?, se colocará de acuerdo a las necesidades que se va a tener para atender este programa, ¿no? Entonces, ¿con qué recursos podemos financiar? Recursos de coparticipación tributaria y recursos específicos. ¿En qué programa va a estar presupuestado? En el programa 26, y la actividad definirá la entidad. Ahora, como registro de gastos obligatorios, tenemos gestión de riesgos también, ¿no? Todas las entidades van a tener requerimientos para atender los riesgos, ¿no? La normativa 602 nos establece que debemos asignar recursos para mitigación, prevención y control, ¿no? Entonces, tenemos que asignar recursos, ¿no? Lo necesario para la gestión de riesgos según establecidos planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. Entonces, tienen que tener planificación, ¿no? Y en base a eso se va a asignar recursos. Y las partidas de gasto definirán, ¿no?, de acuerdo al requerimiento. ¿Y con qué recursos puedo financiar? Pues tengo tres fuentes de financiamiento para financiar: o participación tributaria, recursos del IDH y recursos específicos, ¿no? Si no me alcanza con una sola fuente, incluso puedo utilizar las tres fuentes de financiamiento para asignar recursos. ¿En qué programa va a estar presupuestado? En el programa 31. Y la actividad va a definir la entidad. Otro gasto obligatorio, participación y control social, ¿no? La ley 341 nos establece que debemos asignar los recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de participación y control social. ¿En qué grupos va a estar presupuestado? La 20.000 y la 30.000, ¿no? Entonces, está prohibido comprar activos fijos con este presupuesto de participación y control social, ¿no? Entonces, participación y control social pueden ser todos. Por eso esos recursos se utilizan para realizar, por ejemplo, las audiencias públicas inicial, final, para difundir información a toda la población, ¿no? Hay entidades que ya tienen su reglamento, su ley propio, su reglamento propio, donde ya establecen qué tipo de gastos, siempre en base a este lineamiento, que de tipo de gastos van a asumir, ¿no?, con estos recursos. Y los recursos que vamos a asignar va a ser, sea con coparticipación tributaria o con recursos específicos. ¿Dónde se va a programar? En el programa 34, actividad 99. Ya está definido, ¿no?, la categoría programática. Sistema asociativo municipal, ¿no? La ley 540 nos establece 4 por 1000 anual de los recursos de coparticipación tributaria, ¿no? Pues siempre establece cuánto debemos asignar en realidad se lo da FAM Bolivia, ¿no? Sistema asociativo municipal. Asociación de todos los municipios a nivel nacional. ¿En qué partida de gasto? En transferencias, 71,610 vamos a presupuestar. ¿Con qué recursos vamos a financiar? Con recursos de coparticipación tributaria. ¿Cuál va a ser nuestra entidad de transferencia? El sector privado, 999, ¿no? ¿Y en qué programa y actividad? En el programa 34 y actividad 88. Ahora, también tenemos otro gasto obligatorio, que son los recursos para adultos mayores, ¿no? La ley 369 nos dice que debemos asignar presupuesto suficiente para lo que es adulto, ¿no? Las partidas de gasto lo definiremos según el requerimiento de este programa. ¿Cómo vamos a financiar? Podemos financiar con recursos de coparticipación tributaria o recursos específicos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante este cuadrito para ver, para no estar asignando con recursos que no corresponden. Por ejemplo, si yo asigno con recursos del IDH adulto mayor o al sistema asociativo, ya estaría infringiendo la normativa, ¿no? Las normativas nos establecen, directrices también nos establecen con qué recursos debemos financiar. ¿En qué programa y actividad va a estar programado este proyecto o programa? En la 25, definido por la entidad de la actividad, ¿no? Y personas con discapacidad, ¿qué nos dice?
La ley 977, el decreto supremo 3437 y el decreto supremo 223, bono mensual para personas con discapacidad. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asigna anualmente 15 millones de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Hasta el 100% GAMS categorías A. Entonces veíamos, por ejemplo, en los municipios chiquititos o pequeñitos que están dentro de categoría A, los municipios están categorizados, ¿no? De acuerdo a la cantidad de habitantes. Entonces va a financiar el TGN con el 100% del pago de bono a personas con discapacidad, ¿no? Hasta el 15% GAMS categoría B. El saldo proporcional a la cantidad, a la cantidad de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en algunos municipios, hasta el B nomás está definido los porcentajes, ¿no? Y el resto de manera proporcional, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas con discapacidad que van. Hay municipios, por ejemplo, el municipio de Sacaba, casi el 92 o 3% cubre el municipio mismo para pago a personas con discapacidad, con un mínimo porcentaje participa en lo que es el gobierno central, ¿no? Un ejemplo claro. Y estos recursos se van a, si bien ese 8% o 7% que va a asignar el gobierno autónomo municipal se acaba, por ejemplo, el nivel central, el Ministerio de Economía y Finanzas, se va a registrar en este partido de gasto, 71.610 transferencias. ¿Con qué fuente puedo financiar? Todas las fuentes, ¿no? Entidad de transferencia 999. Bueno, ¿en qué categoría programática va a estar presupuestado? En la 2599, ya está definido, ¿no? Entonces aquí voy a asignar los recursos que voy a recibir del nivel central del Estado y en los recursos que yo voy a asignar mi contraparte. Por ejemplo, en este municipio, estamos poniendo de ejemplo, Sacaba, el 92% asignará el municipio y el 8%, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos del TGN vamos a presupuestar. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es el presupuesto de recursos y gastos. Ahora veremos consideraciones importantes que debemos tener para la formulación del presupuesto. La escala salarial institucional, ¿no? Entonces, las entidades territoriales autónomas establecen y aprueban su escala salarial y planilla presupuestaria en el marco de los criterios y lineamientos de política salarial, ¿no? Este artículo 113 de la ley 031. Entonces, cada entidad tiene que, si bien para la elaboración del POA está actualizando su escala salarial, ¿no? Por ende, va a actualizar su planilla presupuestaria, entonces esto tiene que estar aprobado para adjuntar a su POA, el presupuesto que va a remitir al director, ¿no? Si no está actualizando, bueno, no es obligatorio que cada año tenemos que ir actualizando nuestra escala salarial por el de nuestro planilla presupuestario, ¿no? La escala salarial puede, mientras no se cambian el PTDI, puede, puede estar vigente durante 5 años inclusive, ¿no? Si estoy modificando, pero mis acciones a mediano plazo, ya puedo modificar también mi escala salarial, ¿no? En este caso, como estamos ahorita con la elaboración del PTDI y PI, necesariamente vamos a tener que modificar la escala salarial porque vamos a requerir, vamos a planificar otras acciones a mediano plazo, entonces para ello vamos a requerir otra escala salarial. Lineamientos de la política salarial. Límite de gastos de funcionamiento del 25%, ¿no? Las normas básicas de administración de personal permiten mejorar la gestión de personal, articulando las cualidades y calificaciones del personal con las funciones de responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de los
servicios públicos, ¿no? Entonces tenemos que considerar la responsabilidad para que exista, ¿no? La calidad del servicio. En base a esto tenemos que asignar los niveles salariales, ¿no? Doble percepción, independientemente de la fuente de financiamiento, tipo de contrato o modalidad de pago. Se prohíbe la doble percepción de remuneración con cargo a recursos públicos, incluyendo la renta del sistema de recambio. Entonces tenemos que evaluar que el personal que estamos contratando no tenga doble percepción. El nivel máximo establecido en la escala salarial aprobada corresponderá a la MAE, cuya remuneración mensual no debe ser igual ni superior a lo percibido por un ministro del Estado, incluidos bonos y beneficios colaterales, ¿no? Entonces, su salario no puede ser mayor a lo que percibe un ministro de la MAE, ¿no? Y entonces la remuneración máxima va a ser de la máxima autoridad ejecutiva. Ahí va a venir el Consejo Municipal y luego todo el personal, secretarios, directores, jefes, ¿no? Entonces, en esa manera se va a determinar las remuneraciones salariales. La escala salarial de los consejos municipales deben contar con la norma, con la conformidad del Ejecutivo, ¿no? Es un poquito difícil de obtener la conformidad, pero los lineamientos que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos dice aquello, ¿no? Que tiene que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que tener el mismo nivel de escala salarial, ¿no? Por eso tendría que tener la conformidad del Ejecutivo. Otras consideraciones, el formato de presentación de escala salarial, ¿no? Eso tiene que ser el formato del cuando si estamos actualizando o estamos en norma anterior, tiene que tener este formato, ¿no? Categoría, nivel clase, nivel salarial, denominación del puesto, frecuencia, haber básico y mensual. Formato de presentación de escala salarial, nivel salarial, la denominación del puesto, el número de ítems, sueldo o haber básico mensual y costo mensual. Eso tiene que contemplar el formato de la escala salarial. Y apropiación de recursos, otras consideraciones que debemos tener, el rubro 35410, cuentas por cobrar. Bueno, la recomendación es registrar en el rubro 35410 siempre y cuando cuenten con documentación de respaldo, plan de pagos y que se reconozca la deuda en sus estados financieros, ¿no? Entonces, para presupuestar en este rubro 35410 tiene que estar primero registrado en nuestros estados financieros. Dos, tendría que existir, como decíamos anteriormente, tendría que ser mínimamente un plan de pagos, ¿no? El deudor dirá, ya, yo voy a adecuarme a este plan de pagos para resarcir mi deuda, ¿no? Entonces, en base a esa documentación de plan de pagos, voy a acompañar a mi estimación de recursos que voy a registrar en este rubro, ¿no? Y otros ingresos. La entidad otorgante de este rubro puede ser 0 o 99 y suministro, ¿no? Son las consideraciones. Por el lado del gasto, ¿qué consideraciones debemos tener? Servicios personales, la partida 117 sueldos, de acuerdo a la escala aprobada. Programas 00, 09 y 020, siempre que existe escala homologada con el Ministerio de Salud, ¿no? El partida 121, personal eventual, cotiza aportes. Entonces aquí nos aclara, 121 tiene que tener aportes patronales. En el grupo 20.000, servicios no personales, determinar con exactitud el gasto, evitar asignar recursos injustificados a la partida 26.920. Entonces, es una recomendación que nos hace el anterior. Debemos identificar, ¿no?, las partidas de gasto, ¿no? Entonces, es más, si no es posible no asignar a la 26.920, es una bolsa, ¿no?, en el grupo de gasto 20.000. Asimismo, en el grupo de gasto 30.000, materiales y suministros, determinar con exactitud el gasto, evitar asignar recursos injustificados a la partida 3.9, otros materiales y suministros.
Dentro del grupo 30.000 también tenemos una bolsita que es la 399. Activos reales tienen tener mayor control de la asignación de partidas de gasto para bienes de dominio público y privado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están los proyectos, ¿no? Entonces, tenemos que identificar bien qué proyecto es público, qué proyecto es privado, ¿no? Para asignar el presupuesto. Servicio de la deuda, únicamente registrar el subgrupo de gastos 610, servicio de la deuda pública interna, 620, servicio de la deuda pública externa y 660 otras fuentes. También el pago de beneficios sociales, partida 682. Y en el grupo de gasto de transferencia 30.000 siempre deben tener registrada una entidad de transferencia y estar respaldados, asimismo clasificarlas si corresponde a inversión o gasto corriente, ¿no? Convenios y norma legal de sustento en caso de transferencias al sector privado. Por la no presentación será registrados en la bolsa. Entonces, cuando yo registro en el grupo 70.000, tengo que adjuntar documentación de respaldo, ¿no? El convenio y entidad de transferencia. ¿A quién voy a transferir? Si como municipio de Sacaba voy a transferir al gobierno departamental, entonces pondré 903, Código Institucional de la Gobernación de Cochabamba, ¿no? Entonces tenemos que identificar la entidad de transferencia y sustentar con convenios, ¿no? Si no va a estar sustentado, dice que se va a llevar a la bolsa. Hemos visto en categorías programáticas, la bolsa es el programa 97. Partidas de gasto, creación de ítems 15.300, suplencias, vacaciones utilizadas. En el marco del artículo 18 de la Ley del Presupuesto General del Estado del 2010, no se deben asignar recursos en dichas partidas. Asimismo, no corresponde prever gastos en suplencias ni vacaciones utilizadas porque no se puede predecir si es que se hará este gasto. Ahora, en las partidas de gasto, otras bonificaciones deben contar con norma específica, ¿no? Denominación de aperturas programáticas, revisar que las denominaciones no correspondan a proyectos de inversión, por ejemplo, estudios, construcciones, ¿no? Tenemos que identificar bien la distribución que va a tener la categoría privada. Transferencias a privados debe contar con norma específica, caso contrario se registrará en la bolsa, ¿no? El programa 97. 951 contingencias judiciales se registrará únicamente cuando tenga como respaldo sentencia ejecutoriada, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Comisiones bancarias con la fuente IDH registrar en el programa 34, actividad 97. Con el resto de fuentes se debe registrar en categorías programáticas con cargo al 25%. Caso contrario, se modificará a la 26.990. Consultores individuales de línea, consultores por producto. El importe de esta partida debe ser igual a los formularios 5 o 6 de las directrices. Entonces, esto se tiene que respaldar, ¿no? Con el ex formularios. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Comisiones bancarias, solo del IDH se registra en el programa 95, 34, 97, y los demás de recursos propios, de participación tributaria y otras fuentes que nos van a cobrar comisiones bancarias del banco, vamos a registrar el funcionamiento con cargo del 25%. Y por último, los recursos del programa Bolivia Cambia, devolución de saldos no ejecutados de gestión anterior, registro de anticipos. En el recursos de Bolivia Cambia, el instructivo de cierre presupuestario que mencionábamos, ¿no? Para cada gestión va a establecer que tenemos que realizar la devolución al 31 de diciembre de la gestión, ¿no? De los saldos no ejecutados a la libreta de la CUT, ¿no? Por eso no debemos utilizar en saldo caja bancos. Registro de anticipos financieros cuando corresponde en concordancia con la UPRE. Un registro puede darse en la formulación del presupuesto general del Estado hasta el 15 de marzo o en las modificaciones presupuestarias. No podemos registrar entonces saldo
registro de anticipos financieros, ya nos establece la normativa y hasta el 15 de marzo, ¿no? Tenemos que incorporar la modificación presupuestaria de los anticipos financieros. Registro de ejecución presupuestaria. En caso de proyectos, la ejecución presupuestaria debe ser registrada en especie en función al avance de proyectos. ¿No? Entonces, consideraciones importantes. Y por último, los documentos que debemos presentar, tanto para el POA y el presupuesto anual y plurianual. Entonces, los documentos comunes para esto, aquí está. Los documentos comunes vamos a tener la nota de presentación, que tiene que estar firmada por la MAE, ¿no? Alcalde o alcaldesa. Segundo, norma de aprobación, ¿no? Ley que va a emitir en los municipios, el Consejo Municipal. Y esa norma tiene que estar original o una fotocopia legalizada. Y tercero, el pronunciamiento de la instancia de participación y control social, también original o fotocopia legalizada. Entonces, 3 documentos son comunes. Entonces, aquí nos aclara, ¿no? La nota de presentación, tanto aquí yo voy a colocar presentación del POA, presupuesto, anteproyecto del presupuesto anual y plurianual. De la norma de aprobación igual puede ser la misma norma que prevé el POA y su presupuesto institucional, ¿no? Y el pronunciamiento solo para el POA y presupuesto. Documentos que acompañan, aparte de estos 3 documentos comunes y principales, voy a acompañar otros documentos. Memorias de cálculo, de estimación de recursos y programación de gasto anuales concordantes con el presupuesto plurianual, convenios y una normativa legal que respalda los créditos internos y externos, así como las donaciones internas y externas. Luego, documentación de respaldo de las transferencias a recibir y otorgar, ¿no? Convenios. Así como los convenios interinstitucionales y intergubernativos cuando corresponda, ¿no? Entonces, si voy a tener transferencias, necesariamente tengo que respaldar con convenios intergubernativos. Escala salarial vigente, decíamos, ¿no? Entonces, escala salarial no siempre desean, yo digo que haya aprobado más antes, pero está vigente para este POA, entonces voy a acompañar la escala salarial vigente. Memorias de cálculo para el presupuesto de personal eventual y consultorías. El monto debe ser igual al registrado en el SIGEP, ¿no? Entonces, los formularios, memorias de cálculo, vamos a acompañar el formulario 5 y 6, y eso tiene que estar concordante, ¿no? Con las partidas de gasto que voy a registrar en el SIGEP. Para proyectos de inversión, los dictámenes y el reporte de los registros del presupuesto en el SIGEP. Dictámenes, ¿no? Tenemos que acompañar para proyectos de inversión. Plan de inversión con recursos del IDH, el Decreto Supremo 28421 nos indica que tenemos que tener un plan bien específico para los recursos del IDH. Y en base a eso también nos van a evaluar, ¿no? Entonces, estos documentos debemos acompañar para presentar un tipo de presupuesto, ¿no? Y estos son los formularios de los que hablábamos, ¿no? 4 indicadores de corto plazo. Entonces, este formulario tenemos que elaborar para nuestro POA, ¿no? La estructura programática, descripción del programa, ¿no? Entonces, el programa central, 0, la denominación de este programa, descripción de resultados, productos de corto plazo, número de indicador, denominación del indicador, descripción de línea base y descripción fuente de datos. Temporalidad de la información para el seguimiento y ámbito geográfico y sector. Estos son los indicadores de corto plazo, ¿no? Ahora bien, para respaldar lo que es el grupo 121, ¿no? La partida de gasto 121, tengo que llenar este formulario. Si yo voy a registrar por 1.000.000, por ejemplo, en la partida de gasto 121, tiene que estar respaldado, ¿no? Por este formulario.
Asimismo, la partida de gasto 25,220 también tengo que respaldar con este formulario. Aquí tengo que poner toda la información que voy a requerir, ¿no? Para respaldar mi cobro. Y por último, consultores por producto. Si yo voy a presupuestar en la 25,210, entonces tengo que registrar en este formulario, ¿no? Y el monto total que voy a asignar, costo total, que voy a registrar en el CIGEP, tiene que estar respaldado con este formulario. Entonces, hasta aquí hemos podido ver lo que es la parte teórica, tanto lo que es el POA y el presupuesto, ¿no? Y la documentación que debemos acompañar para empezar a ejecutar el primer día hábil de la gestión siguiente, es aprobado en la gestión. Ahora vamos a ir a un descanso de 10 minutitos. Al retornar vamos a ver la parte práctica. 7:17 retornamos y desarrollamos nuestra práctica.